Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis cómo eran las guerras hace más de 4000 años? ¿Sabéis cómo eran estos ejércitos antiguos? ¿Conocéis a Sargón de Akkad, uno de los mayores gobernantes de esa era? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Antes del 2300 a.C., la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates estaba dividida en ciudades-estado. Como solía suceder cuando se daba esta circunstancia, estas ciudades guerreaban de vez en cuando, y es que era regla general para apoderarse de los recursos. Pero las ciudades sumerias no disponían de ejército profesional, sino que dependían de los propios ciudadanos, que formaban levas ciudadanas para poder ir a la guerra. Pensad que un ejército típico de la época podía oscilar entre los 800 y los 1000 combatientes, y gracias al descubrimiento por parte de Sir Leonard Woolley del estandarte real de Ur en las tumbas reales de dicha ciudad, sabemos que un ejército sumerio basaba su fuerza en la falange. Los infantes se protegían con cascos de cuero y además portaban lanzas muy largas de hasta unos 3 metros de longitud, con unas puntas de bronce o cobre, siendo más habitual lo segundo, pues el bronce era bastante más caro y no todas las ciudades podían disponer de grandes cantidades de dicho metal. Se piensa que los escudos estaban hechos de mimbre y recubiertos con cuero, y la táctica era simple. Las dos falanges enemigas de un número indeterminado de filas se enfrentaban la una a la otra y chocaban escudo contra escudo y lanza contra lanza. Y como no, ganaba quien aguantaba más sin perder la formación, o también el más hábil a la hora de clavar la lanza en el contrario. La mejor protección contra esta táctica consistía en unos mantos de cuero. Estos estaban reforzados con placas de bronce con las que se cubrían los infantes, aunque tal vez no todos. Y es que, por ejemplo, solo los jefes y los líderes portaban cascos de bronce. Y aparte de la infantería, sabemos que también actuaban arqueros, aunque también hay que decir que en poca cantidad, porque los arcos sumerios, construidos con madera de palma datilera, no eran demasiado potentes, y al ser levas ciudadanas, no debían ser muy profesionales. Así, más efectivos que los arqueros eran los honderos, que actuaban como merodeadores hostigando los flancos de la falange enemiga. Curiosamente, los más apreciados, y no sabemos por qué, eran los procedentes de las ciudades de Eridu y Nippur. Finalmente, en el estandarte real de Ur vemos algunos carros de guerra. Estos tenían 4 ruedas y estaban tirados por onagros, pero reconstrucciones modernas nos han mostrado que eran lentos y de difícil maniobra, por lo que se supone que solamente servían como elemento ostentoso y tal vez para perseguir al enemigo ya en derrota. Y es en este momento, en pleno auge de las ciudades-estado, cuando aparece un personaje que revoluciona la llanura de los dos ríos. Se trataba del gran Sargón de Akkad. Según sus textos autobiográficos, era acadio, hijo de una sacerdotisa que era madre soltera y que la había abandonado en una cesta en el río. ¿Os va sonando la historia? Yo no digo nada y lo digo todo. La cesta fue encontrada por un jardinero del rey de Kish, el cual lo adoptó y lo introdujo en la corte real. Ya veis, si a alguien le suena de algo esta historia, debo advertirle que cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Años después, este chaval fue nombrado copero del rey y tras el consabido golpe de estado, usurpió al trono. Una vez convertido en monarca de Kish, realizó varias reformas del ejército y también de las sencillas tácticas militares de la época. La primera reforma consistió en crear un ejército profesional. En uno de sus textos se jacta de tener en la capital acadia, en Agadé, a 5000 soldados profesionales, a los que alimenta y paga de su bolsillo.
Esto le permitía, por una parte, asegurarse la lealtad de esos soldados y, por otra parte, disponer durante todo el año de una respetable cantidad de soldados, de guerreros profesionales y entrenados que quintuplicaban en número los habituales destacamentos ciudadanos. Así, cada vez que conquistaba una urbe, colocaba una pequeña guarnición acadia en ella, con lo que, además de actuar como velada advertencia hacia los recién y posiblemente poco felices conquistados, le permitía también controlar mejor el entrenamiento de las levas ciudadanas. En total se calcula que el ejército acadio bajo el reinado de Sargón pudo llegar a los 35.000 efectivos, toda una grande armée de la época. En cuanto al armamento, la reforma también fue amplia, afectando incluso a la táctica militar. Sargón mantuvo el uso de la falange de infantes cubiertos con mantos reforzados, eso sí, siendo más profesionales por haber pasado por un entrenamiento a fondo. Además, a las lanzas sumerias les añadió el siparru. Esta arma ya había sido usada antes por líderes y generales sumerios, que es lo que comúnmente conocemos como una espada hoz. Esta estaba construida de bronce, lo que implicaba disponer de gran cantidad de dicho metal en la ciudad, razón por la que Sargón se apresuró a conquistar la parte montañosa del Elam, en la actual frontera entre Irak e Irán, que era rica en minas de cobre y estaño. Curiosamente, pese a que se le llamaba espada, no se utilizaba como tal. Y es que los movimientos de esgrima de los Dothraki que hemos visto en la popular serie Juego de Tronos no solo eran inútiles con esa arma, sino incluso peligroso para el propio portador. El siparru y en general las espadas hoz de todo tipo se utilizaban solo para enganchar el escudo del adversario y así descubrir su garganta y que viniese otro compañero y le hiciera una alusión personal con la lanza. Otro uso que se usaba era degollar con ella al descuidado de turno. Pues bien, además del siparru, Sargón introdujo de forma masiva el arco compuesto, conocido desde tiempos atrás por los nómadas semitas acadios. Este estaba construido con láminas de una madera fuerte y reforzadas en la parte externa de las palas por tendones de animales y en la interna por piezas de cuernos de animales. Todo ello iba unido con un pegamento especial compuesto que sepamos por tendones hervidos y pieles de pescado. Y al contrario que el arco sumerio, que no debía alcanzar las 30 o 35 libras de potencia, el arco compuesto superaba holgadamente las 55, lo que unido a una punta de bronce permitía atravesar los mantos reforzados de la infantería sumeria. Y gracias a esta arma, la falange acadia avanzaba hacia el enemigo apoyada por una fuerte contingente de arqueros que arrojaban desde su retaguardia descargas de flechas contra el enemigo, quebrantando su formación y produciendo una buena cantidad de bajas antes del enfrentamiento entre infantes. Eso sí, los arqueros pasan también a ser, por necesidad, profesionales altamente cualificados. Y es que para poder disparar un número apreciable de flechas durante una batalla, con un arco tan potente y con garantías de precisión y velocidad, se precisan años de dedicación, entrenamiento y fortaleza física. Otros elementos adicionales utilizados por el ejército acadio fueron el aumento del número de honderos, que ya no eran empleados como merodeadores, sino que ahora también se sumaban sus proyectiles a las descargas de las flechas. Y otro elemento fue la utilización de técnicas de sitio para derribar murallas. Podemos, por tanto, hacernos una idea de cómo Sargón pudo convertirse en el conquistador que fue. Ese conquistador invencible de las crónicas mesopotámicas. Y es que una leva ciudadana malamente podía enfrentarse a ese ciclón militar que le caía encima. Pensad que algunas de las batallas se llegan a describir como de poca duración, tal vez apenas un encontronazo seguido de una desbandada general. Finalmente, el monarca acadio adoptó la costumbre de reclutar a los vencidos. Hasta entonces, cuando dos ciudades sumerias se enfrentaban, los soldados derrotados podían ser perdonados directamente, con lo que se limitaban a volver a sus casas, eso sí, raras veces, o ejecutados en el mismo campo de batalla, que era lo más habitual, o incluso eran sometidos a esclavitud en algunas ocasiones. Pero Sargón perdonaba a los vencidos y acto seguido los alistaba en un ejército profesional. Con ello, no solo aumentaba el número de efectivos de su ejército, sino que estos derrotados, al ver su manutención asegurada, así como una nueva forma de vida más acomodada que la anterior, se convertían en los más fieles y dedicados soldados profesionales.
Y es que suele decirse que no hay mayor fanático que el recién converso. Así, este enorme y perfectamente entrenado ejército consiguió que Sargón pasara de ser rey de Kish a señor de las 4 zonas del mundo, extendiéndose sus dominios desde la moderna frontera entre Irán e Irak hasta el actual sur de Turquía, y por el oeste posiblemente hasta la isla de Chipre. Estamos hablando de más de 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, todo el mundo tiene un mal día o un talón de Aquiles, y con el tiempo el temible ejército acadio encontraría su Vietnam en una sangrienta y terrible campaña militar, la llamada Lopburi. Pero eso es otra historia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo y esta historia y estas batallas? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os hablo de las Olimpiadas en la Antigüedad, y en este os hablo en el día que una piedra descalabró a la iglesia. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.